nacemos con una predisposición a sentir, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces la sensibilidad está siempre, ¿no? Desde que nacemos, desde la cuna. Además porque, vos fíjate que el ser humano es el único animal que no le alcanza con el alimento nutricional. El ser humano es el único mamífero que necesita del contacto, necesita ser mirado, ser abrazado, ser tocado, ser acariciado, porque si no se muere. Entonces, de hecho, existe lo que es la depresión en los bebés, que se llama marasmo, ¿no? Es como que necesitan sentir que hay alguien que está ahí, disponible. Entonces ya todos nacemos con un dispositivo que nos ubica en el ámbito de la sensibilidad. Es decir, todos necesitamos nacer sensibles, porque si no, no tendríamos conexión, ¿no? Con la que va a ser en este caso una figura materna que nos va a alimentar no solamente de leche, sino también de amor. O sea que aprendemos de entrada a querer y a comer al mismo tiempo, ¿sí? El mismo circuito que alimenta, valga la palabra, ¿no? Alimenta, un circuito alimenta al otro. Entonces, todos nacemos con esta sensibilidad. Pero sucede, según investiga una doctora en psicología que se llama Hélène Aron, que escribió el libro precisamente Personas, el don de la sensibilidad, ella es la que acuña el término personas altamente sensibles, ocurre que un 20% de la humanidad estaríamos naciendo con lo que se llama un sistema neurosensible, vamos a decir así, más desarrollado, o en el fondo menos desarrollado. Eso no lo terminé de entender nunca, porque si es más desarrollado o menos desarrollado, pero lo cierto es que es como una capa finita, es como que nos deja en un lugar como de mayor apertura, de mayor permeabilidad. Es como si estuviéramos de entrada en una condición de estar en carne viva, de entrada, como si hubiera una piel que no se nos terminó de formar. Entonces, esta condición de haber nacido con esta condición, es lo que hace que comencemos a vivir nuestra vida de una manera diferente. Y acá nos encontramos con dos problemas. Ya en cuantito empezamos a crecer. El primer problema es que no nos conocemos. A duras penas nos conocemos cuando somos grandes. Imagínate cuando somos bebés, niños, adolescentes. No nos conocemos. Entonces, lo que sentimos, que además no se ve, lo podemos interpretar como algo que nos ubica del lado de afuera de la manada, ¿sí? Hay un mundo ahí que se va desarrollando, los chicos juegan, y nosotros empezamos a vivir el mundo desde un lugar que no es el normal. Entonces ya de entrada sobreviene esta condición de no encajar en el mundo. Entonces, es importante aclarar esto porque no es lo mismo sentirse diferente a ser diferente, porque en un mundo en donde la sensibilidad está mal vista, donde se confunde la sensibilidad con sensiblería, con fragilidad, con debilidad. De hecho, vos ponés la palabra en Google sensibilidad y aparece gente llorando, o sea, se asocia claramente con una debilidad o con una fragilidad. Entonces, esto complica mucho las cosas para una persona que no se conoce. Y de hecho hay un estudio que se hizo en la Universidad de los Maestros, se llama de Shanghái, en donde se investiga un grupo de, digamos, ellos investigan qué es lo que tienen los niños populares, los alumnos populares, ¿no? Históricamente, vos sabés bien que hay series, películas, programas de televisión donde están las populares y las otras, ¿no? Bueno, entonces investigan en esta universidad cuáles serían las condiciones que tienen los populares. Y descubren que precisamente en China los chicos más populares eran aquellos que eran considerados tímidos o sensibles. De hecho, la palabra sensible significa ser bueno en mandarín. O sea que hay un fuerte, bueno, que esto también nos toca a nosotros, ¿no? En principio tenés que, si te quedás calladito sos bueno, como si fueran
sinónimos. Vos fijate cómo ya de entrada nos atraviesa un lenguaje y no entendemos muy bien por dónde pasa. Pero en esa cultura, los chicos que son sensibles son los populares. Sin embargo, en Canadá, en el mismo estudio que se hizo, los chicos que eran sensibles eran considerados débiles y eran apartados, digamos, de la manada. O sea que ya de entrada podemos ver cómo nos complica la vida en principio tener esta condición de sensibilidad. Entonces, vamos a decir lo que no es sensibilidad. No es lo mismo hablar de sensibilidad y hablar de sensorialidad. La sensorialidad, como vimos en el encuentro anterior, está vinculada a los sentidos. Como también dijimos, son 7. Aparte de los 5 que conocemos todos desde la escuela, tenemos 2 sentidos más, que es el propioceptivo y el vestibular. Es decir, lo que yo conozco de mi cuerpo, lo que me dicen las vísceras, lo que me dice la tripa, y el vestibular, que es en qué lugar yo me ubico en el mundo, en cuanto al espacio. Y ahora que digo esto de propioceptivo, fíjate que, de hecho, cuando hablamos de esta condición con la que nacemos las personas que somos altamente sensibles, hay un área del cerebro que está más desarrollada, que es la ínsula. La ínsula del cerebro es una estructura que recibe directamente la información que le vienen de las vísceras. O sea que cuando nos conectamos con algo, lo sentimos visceralmente, ¿ok? Entonces, por eso es que hablamos de que la sensorialidad, en el caso de una persona altamente sensible, estaría como desarrollada en una frecuencia, como en un plus. Es como si tuviéramos un sensibilómetro y tuviéramos, bueno, en la persona normal está en el 5, nosotros estaríamos en el 8, en el 9. En el 10 no podés estar nunca porque no podés vivir. Y en el 0 son personas que no tienen, digamos, ningún tipo de sensibilidad. Son posiciones totalmente gráficas, ¿no? Pero lo cierto es que percibimos a través de estos sentidos, pero no es lo mismo la sensorialidad con la sensibilidad. Lo mismo ocurre con la empatía. La empatía es esta condición de poder ponerme en el lugar del otro, de darme cuenta de qué es lo que le pasa al otro, ¿sí? La empatía está relacionada con las neuronas espejo. Todos tenemos neuronas espejo, quien más, quien menos. Algunos que tienen los espejos sucios, que no pueden percibir la necesidad del otro, pero se supone que todos deberíamos percibir una persona que vos estás hablando y de repente ves que está apurada porque su lenguaje corporal te lo muestra y vos seguís hablando como si nada pasara, no estarías percibiendo en el lenguaje no verbal o incluso la posibilidad de ponerte en el lugar del otro. Esa es la empatía. Luego tenemos la emocionalidad. En la emocionalidad son todas áreas que está incluida la sensibilidad, pero ahí me parece que se te activó el micrófono o algo, Rami, porque escucho... Ahí estamos. La emocionalidad nos habla precisamente de las emociones, que todos tenemos emociones, incluso las biológicas. La alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, son todas emociones biológicas, en tanto en cuanto se ponen al servicio de estar vivos, de relacionarnos los unos con los otros, de poder poner límites, de poder expresarnos. Luego, no es un trastorno, ni está encuadrado dentro de lo que es el diagnóstico del DSM-4, DSM-5, digamos, el manual diagnóstico de los trastornos de salud mental. No es un diagnóstico. Un médico no te puede diagnosticar una personalidad altamente sensible. Pero sí es que existe, y lo vamos a ver en un ratito, algún test orientativo. Digamos, uno se puede dar cuenta si tiene determinadas condiciones que tienen que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero más allá de que esas condiciones nos la explicara un test, uno se sabe sensible. ¿Y por qué se sabe sensible? Porque siempre fuiste la persona problema, siempre fuiste el chico problema, en la escuela,
el que no se integraba, el que era raro, el que era más sensible, el que se tomaba las cosas muy a flor de piel, o, bueno, hay otra frase más, pero bueno, va por ahí, ¿no? Como que, ay, pero vos te tomás siempre las cosas muy a la tremenda, la vida es más sencilla, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Siempre tuviste una condición que te ubicó como en un lugar de observar la vida, en lugar de vivir la vida, ¿no? Siempre esta condición de observarla, ¿no? Y sentir que de alguna manera no podía formar parte. ¿Mm? Y por último, como decíamos, no es fragilidad ni es debilidad. ¿Eh? Entonces, esto es todo lo que no es la sensibilidad. ¿Mm? Dijimos también, entonces, que la sensibilidad la tenemos todos, y lo que pasa con las personas altamente sensibles es que la tenemos más desarrollada. Esa sensibilidad la tenemos más desarrollada. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa sensibilidad? El primer punto es que se procesa la información de una manera más profunda. ¿Mm? Es decir, hay una situación determinada y para las personas, vamos a decir que no son altamente sensibles, no les implica un razonamiento mental, ni van a estar procesando demasiadas información. Como decíamos al principio, como justamente participa estructuras cerebrales diferentes o que se encuentran en más, entonces se procesa la información de manera más profunda. Lo segundo es la saturación sensorial o la sobreestimulación sensorial. Nosotros, al momento de percibir, esto es importante detenernos en este punto, porque justamente como tenemos una sensorialidad en más, o diferente, o desarrollada, o más desarrollada, entonces todo lo que nos viene desde los sentidos o lo que nos viene desde dentro se potencia, se agranda, ¿ok? Es decir, las luces a veces nos resultan, yo en este momento estoy hablando contigo y esta luz que me está dando a mí me hace mal, digamos, es como que lo veo como demasiada luz. Si escucho un ruido, como de hecho lo escuché mientras estábamos hablando, me molesta, o sea, pero me molesta en más. Yo duermo con taponcitos, hace 20 años que duermo con los taponcitos para dormir, que lo descubrí trabajando en el aeropuerto cuando salían los aviones, se los ponían las personas que trabajaban para que ayudan, esos que están con los cartelitos, que ayudan a estacionar los aviones. Bueno, nada, a partir del momento que descubrí esos taponcitos, bueno, todo era. En la oscuridad, cuando te vas a dormir, es decir, necesitas que esté todo absolutamente sellado, al vacío, más o menos. De chicos, los ambientes de ruidos, los ambientes donde hay mucha gente, hay como una saturación o hay como una, como decíamos, ¿no? Una sobreestimulación sensorial. Y por eso es que la persona a veces altamente sensible necesita aislarse, necesita ir a su cuarto, tomar un poquito de distancia porque tantos estímulos terminan por abrumarla. Entras en un estado como de agitación o de estrés internos y necesitas tomar distancia. ¿Sí? En este punto hay una figura importante, es una figura que a mí me pareció bastante gráfica al momento de comprendernos, que se llama la ventana de tolerancia al estrés. ¿Eh? Todos tenemos como una media en la cual procesamos la información que nos viene del medio y del interior. Es como si tuviéramos un límite en relación a lo que somos capaces de tolerar o no sin entrar en una condición de estrés extremo. Porque en estrés estamos todos, todo el día. A partir del momento que nos levantamos, entramos en simpaticotonía, es decir, se activa el cortisol, y vamos viviendo durante el día las situaciones que más o menos nos generan estrés. Entonces, tenemos una ventanita que sería algo así como la tolerancia que tenemos frente a determinadas condiciones. ¿Sí? Si esa ventana de pronto se abre más, nos estresamos. ¿Sí? Bueno, sucede precisamente
que las personas altamente sensibles tenemos que abrir esa ventana de tolerancia al estrés, porque es muy chiquita. Por esto que decía al principio, la luz extrema me estresa, el sonido extremo, estridente, me estresa, mucha gente me estresa. Entonces, una manera de poder, digamos, ir viviendo, ¿no? Ir entrando y saliendo de lo cotidiano, es de a poco ir abriendo esa ventana de tolerancia, ¿sí? Esto puede implicar, y a veces quedarme un rato más en una reunión que llego y ya me quiero ir, si tiene algún beneficio adicional, porque mi presencia de alguna forma es bien habida, o quieren que yo esté allí, o bueno, las responsabilidades que asumo, de pronto podemos darle un inicio y un final, porque si sigo indefinidamente me puedo estresar. Entonces, aumentar esa tolerancia al estrés supone que yo pueda establecer algunas pautas conmigo mismo como para poder lidiar con el hecho de estar en esta vida, ¿no? Porque no nos podemos encerrar totalmente, no vivir nada con tal, tipo el Grinch, para evitar estar en el mundo, digamos, ¿no? Ahí tenés una persona altamente sensible, el Grinch. Entonces es importante esto de la saturación sensorial. Luego tenemos la intensidad emocional. La intensidad emocional, de hecho hicieron una pregunta en relación a esto, ligada a la reactividad. La intensidad emocional tiene que ver cómo yo gestiono mis emociones. Acá entran todos los capítulos de educación afectiva, de gestión emocional, los coaches ontológicos. Acá hay todo un capítulo relacionado a la intensidad emocional. Está bien sentir tristeza, ¿cuánto? La ansiedad, ¿cuánto? La bronca, es importante poder manifestarla, ¿cuánto? Entonces, ¿cómo voy regulando ese entrar y salir? Es parte también de la regulación que tiene que hacer una persona altamente sensible, que como decíamos, hay mucha intensidad. Y es tan intenso el que explota como tan intenso el que implota, como el que calla, porque esa energía eventualmente circula y en algún lugar del cuerpo va a parar. Entonces, también hay un tema ligado a la intensidad emocional. Y luego tenemos la gran sensibilidad frente a los estímulos externos y los cambios del entorno. A veces son muy sutiles. Yo me acuerdo, bueno, obviamente ese porcentaje se manifiesta también en el ámbito de la psicoterapia, ¿no? Hay pacientes, ¿no? El 20% de las personas que he asistido son altamente sensibles. Entonces hay personas que recuerdan perfectamente bien el cuadro que había detrás mío ese día que había llegado y la secretaria no la saludó porque justo estaba haciéndole la receta a un médico. Entonces y ahí había un cuadro que ahora no está. O sea, hay mucha precisión, ¿no?, en los detalles del entorno. Eso también sería otra característica. Entonces, dicho esto, y en relación a la intensidad emocional, hay algo que es muy importante que tengamos en cuenta, sobre todo porque decíamos que la sociedad no está preparada para acoger a personas altamente sensibles, porque la sensibilidad no es vista como un rasgo a ser valorado, y sí la agrupabilidad y de pronto esto de ver los rasgos como de agrupabilidad en las series, en las películas, en donde el que es más popular, el que es más famoso, el que es más deseable, apetecible, es el que está en un grupo, no el que se aísla, el que no quiere conectar con nadie porque tiene sensibilidad y demás, ¿no? Pero si a este macromundo ahora le sumamos el micromundo, ahí la historia pueden pasar dos cosas, ¿no? La historia puede resultar con un final feliz o no. Y es nuestra casa, es lo que vivimos en el clima familiar. Acá tenemos 4 posibilidades, ¿no? Las 2 primeras es que
no seamos una persona altamente sensible y que estemos en una casa con lo que se llama un apego seguro, digamos, con padres disponibles, con padres serenos, con padres estables, con padres que están dispuestos, por lo menos uno, no digo que necesariamente sean todos, pero por lo menos uno, que nos pueda asistir, acoger y demás, son personas que andan por la vida llevando su sensibilidad más o menos neutra a lo largo de la vida y que tienen una vida relativamente estable y serena. Yo he conocido personas así y conozco personas así. Está bien, no vienen a terapia, pero son personas que van por la vida, que se casan, se reciben, nunca se separan, es muy raro que se separen, porque como ya vienen con el chip de que tienen bastante claro lo que quieren y lo que son, no nos olvidemos que vienen de un apego seguro, entonces pueden ir haciendo algunos movimientos en la vida sin demasiadas crisis, digamos, ¿no? Después tenemos a las personas que tampoco son altamente sensibles, pero que tienen un apego inseguro, y allí son personas que eventualmente van a terapia, eventualmente le pasan cosas, eventualmente no saben digamos, cómo gestionar sus emociones, pueden ir o no ir a un terapeuta, a un psicólogo, etcétera, o a un coach, pero la vida va a ser un poquito menos estructurada, menos estable que una persona que ha tenido un apego seguro, ¿sí? ¿Por qué? Y porque no tienen que lidiar con cosas que le pasan en el interior al no ser altamente sensibles. Tienen una sensibilidad que tendrá que ver en determinado momento de la vida qué es lo que ocurre con esa sensibilidad. Tanto a las personas que han tenido apego seguro como apego inseguro, no siendo altamente sensibles, puede que les ocurra un quiebre en un determinado momento de la vida. Eso puede que ocurra por una enfermedad grave, por la muerte de un ser querido, porque lo echan del trabajo, porque lo echan de la casa, por lo que sea. Hay una figura muy, muy linda que hizo una vez una docente mía, que contaba que en esos quiebres de la vida es algo así como las papas en el campo, que las papas en el campo las ponen a calentar en la tierra, ¿no? Hacen un pozo y ponen la papa ahí. Y cuando la papa está caliente, haces un golpecito, ¡tuc! Se abre la cáscara y sale, ¿no? Lo que hay que comer de la papa. Bueno, esto es lo que pasa con las personas que en determinado momento de la vida sienten este quiebre. Se sensibilizan. El dolor sensibiliza. Y por ahí comienzan un camino espiritual a partir de un evento traumático, vamos a decir así. Luego tenemos entonces las personas altamente sensibles que tienen apego seguro, y eso es una delicia para el alma, porque son personas, también conozco personas así, son personas alegres, personas que las ves y desarrollan, como tienen un fuerte sentido de empatía, siempre están en alguna misión ayudando a alguien, les sobra de lo que les sobra, digamos, ¿no? Entonces, es una maravilla encontrarse con estas personas. Y por último, tenemos a las personas altamente sensibles con apego inseguro. Agárrate, Catalina, como dicen. Bueno, ahí es donde hay una gran tarea espiritual, porque al mismo momento en que te vas conociendo, tenés que ir viendo qué haces con lo que descubrís, ¿no? Porque el apego inseguro te deja en una soledad doble, en la soledad de sentirse sensible y en la sensibilidad de sentirse solo con esa sensibilidad. Entonces es muy complicado ser una persona altamente sensible en un ambiente altamente inseguro, desde el punto de vista emocional. De hecho, pudiste haber tenido techo, comida, tus necesidades haber sido satisfechas, pero no haber tenido la posibilidad de tener figuras de autoridad disponibles afectivamente, emocionalmente, en donde la intimidad estaba mal vista, en donde hablar de lo que te pasaba se vivía como algo pecaminoso o más o menos. Y ahí es donde está la
enorme tarea espiritual, la de la persona altamente sensible con apego inseguro. Esa es la gran, por eso hablo de la gran, es no encajar por partida doble, no encajar en lo social y no encajar en casa, porque sos precisamente sensible. Así que yo los invito a reflexionar en relación a todo esto, que me parece que nos sirve como una manera de conocernos, y un poco viendo, ¿no? Digamos, qué hacer con esto, ¿no? Qué herramientas, qué recursos, ¿no? Para ver cómo lidiamos. No me gusta pensar en grupos de apoyo, ¿no? Para esto, porque cada vez que uno habla de grupos de apoyo, de alguna forma uno siente, o por lo menos yo lo siento en lo personal, que hay como si fuera un trastorno, o un rasgo que no corresponde. Pero bueno, me parece que tiene que ver con 4 cosas que vi en los 4 acuerdos toltecas. Mira vos, de la nada me vino esa información y creo que esto sirve para poder gestionarnos. El primero es ser impecable con tus palabras. Las palabras abren nuestros cajones emocionales, lo sabemos. Las palabras pueden ser puñales para el alma o pueden ser música para nuestros oídos, dependiendo de qué, de cómo, de cuándo, de quién, de dónde, de en qué momento. Pero ser impecables con las palabras, no solamente con las palabras que uno puede decir, sino también con las palabras que uno puede escuchar. Y saber que hay algunas condiciones en las que vamos a tener que estar más atentos a las palabras que escuchamos. ¿Por qué? Y precisamente porque nos pueden herir. Entonces, ser conscientes todo el tiempo de nosotros y de nuestra propia sensibilidad también supone que cuidemos lo que decimos, porque a veces precisamente no nos damos cuenta, y también de lo que escuchamos, por un lado y por el otro, empezando por uno mismo, ¿no? Ser impecables con nuestras palabras. Te sumo esto, que me gusta mucho del libro, es vos con quién te despertás y con quién te acostás es con vos mismo. Entonces también ser impecable como nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Exactamente, sí. Y te voy a sumar algo más a lo que acabas de decir también. Los estudios que se hacen sobre relaciones de pareja, en general lo que dicen es que a la persona que peor tratamos es aquellos con los que más intimidad tenemos. Es decir, somos súper respetuosos muchas veces con quienes no conocemos y con los que conocemos que están desayunando con nosotros. Dale, háblame rápido que me tengo que ir. Entonces, la impecabilidad también tiene que ver con eso. Como que nos damos esos permisos, ¿no? O sea, con quien nos conoce de verdad profundamente, con quien por ahí la empatía debería ser otra, es con quien más nos agarramos y nos damos esa libertad. En vez de poner Exactamente. afuera, como que cuidamos la imagen. No queremos que nos vean tal cual son. Entonces, la impecabilidad en las palabras tiene que ver con eso. No te tomes nada de manera personal. Esto conecta con la reactividad. Había una chica que preguntó, no Pame. quisiera, sí, exacto, Pame. Decía, yo estoy de alguna forma gestionándolo a través del arte, que es una de las maneras que tenemos las personas altamente sensibles. Porque te quiero, te aporreo, dice Diego, sí, tal cual. Que tenemos las personas altamente sensibles que tiene que ver con el arte. Bueno, un gran artista, Diego, justamente. El arte, la escritura, la música, pero no solamente, porque también están, digamos, todas estas condiciones de la reactividad precisamente porque recibimos la información del entorno de manera potenciada. Recordemos que estamos a flor de piel. Entonces, automáticamente, la manera de no reaccionar es no reaccionando. Porque reaccionar es algo parecido a una adicción. Yo puedo ser adicto, pero al mismo tiempo me puedo aguantar la compulsión de la droga o de lo que sea
que necesito compulsivamente. Entonces, me detengo, respiro, y probablemente la respuesta que dé sea otra, o llegue con menos intensidad de lo que hubiera llegado si hubiera reaccionado. Está estudiado que nosotros, en la medida que podemos reconocer las cosas que de pronto nos vuelven vulnerables, que nos vulnerabiliza y que nos ponen mal al mismo tiempo, el impacto que ocasionan es menor. De hecho, cuando nos dijeron que los Reyes Magos eran los padres, a todos nosotros, algún mundo se nos terminó. ¿Por qué? Porque nos pusieron palabras a las cosas en las cuales creíamos ciegamente. Acá ocurre lo mismo. Si yo reconozco que la reactividad me vulnerabiliza y que en la reactividad me viene la energía del otro, no la mía, no la autónoma, sino que es el otro en mí, porque no hay nadie que se quede tranquilo cuando quiere tranquilizar al otro con una respuesta que el otro ni siquiera está disponible para escuchar. Hay que hacer un stop entre el estímulo y la respuesta. Después se ve para qué lugar va a parar esa energía que queda adentro, porque no es que yo no reacciono y no pasa nada en mi interior, ¿sí? Digamos, hay que ver qué es lo que ocurre después con la energía que queda en el interior nuestro, ¿no? Ahí es donde hay que desgranar por qué lado nos viene. Stephen Covey, en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice que el espacio entre la reacción y el estímulo, en ese espacio es donde reside nuestro poder personal, literal. Exactamente. Es bueno, el poder de cómo vos reaccionás, cómo elegís reaccionar. Exactamente. Digamos, para sintetizarlo en una frase te diría, ¿cómo transformar nuestra sensibilidad en efectividad? Porque el poder personal tiene que ver con eso precisamente. Para que sea efectivo, tengo que habitar mi propia energía y que no sea la del otro. Digamos, una persona no se vuelve más poderosa porque da razones a nadie, sino porque no necesita darlas. Cuando uno no necesita darlas, ni aclarar, ni explicar, ni justificar, es como que volvés. Claro, reacción proactiva. Muy bien, Diego, bien. Reacción proactiva. O proacción, dirías. Proactiva, exactamente. No hagas suposiciones. Me parece que también es importante porque el no hacer suposiciones supone, valga la redundancia, que demos lugar a que pueda ocurrir lo que tenga que ocurrir, porque si no siempre estoy con mi... No nos olvidemos que tenemos un procesamiento profundo de lo que ocurre. Entonces, con todos esos datos que ocurren en la realidad, yo lo que hago es una película que la voy a guionar, que la voy a dirigir, que la voy a actuar, que la voy a vender, que la voy a producir. Y todo eso, todo ese ámbito de suposiciones tiene que ver precisamente con esta profundidad que tengo, que a veces la utilizo en mi contra y no a mi favor, en relación a no hacer suposiciones. Y la que más me gusta es, haz siempre tu máximo esfuerzo. Hacer el máximo esfuerzo, yo no sé quién era, creo que Eleanor Roosevelt, creo que era, que decía, haz todo lo que puedas, con lo que tengas, en donde estés o algo así. No significa que uno tenga que hacer el 100%. A veces uno tiene un 10% y puede hacer el 100% de ese 10%. Entonces, esforzarnos para poder poner precisamente esta sensibilidad a favor nuestro, porque en definitiva es importante que nosotros podamos usar esta sensibilidad a favor de la humanidad. No por nada, todos los que somos personas altamente sensibles, tenemos que dedicarnos inexorablemente a alguna profesión o algún trabajo en donde la empatía y la sensibilidad estén involucradas, porque si no, no podés. Si no, no podés. ¿Y cómo estableces ese límite entre cuánto yo voy a meterme en tu historia y cuánto me voy a quedar de este lado como para poder acompañarte
dándote los recursos que necesitas para que tú encuentres tu propio guión de vida. ¿Mm? Yo me acuerdo al principio, cuando empecé a ejercer mi profesión, yo quería salvar, digamos, yo quería que pero era necesario para mí que el otro estuviera bien. Ahora ya no es necesario para mí. Ahora pongo al servicio esta sensibilidad para que el otro lo tome o no. Pero es un lugar diferente, es una historia diferente. Sí, trabajar para que tu sensibilidad no te convierta en vulnerable. En realidad, yo creo que vulnerables somos siempre, porque toda la vida, no sé si la palabra es vulnerable, pero en la medida que podemos herir y ser heridos, entonces en esos términos somos vulnerables. Todos tenemos botones emocionales que podemos disparar en alguien lo mismo que disparan en nosotros. Y cuanto más sensible, claro, más dispara. Cuanto más sensible, más lo dispara. Es condición humana, más allá de que puedas tener más o no, es una condición humana la vulnerabilidad. Que alguno haga como que no, está. Sí, porque estamos desguarnecidos, o sea, nacemos y morimos sin saber cuándo nos vamos a morir, si nos podemos enfermar, si nos pueden herir. O sea, por eso digo que la mejor, para mí, digamos, los griegos decían, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Cuando uno puede abrazar lo que es, con todo lo que eso supone, entonces ahí para mí radica el poder. Y Jung decía, prefiero ser un hombre pleno, un hombre bueno. Uno cuanto más buenito, y ahí entra el Salvador, en realidad más neurótico se es, ¿no? Porque en realidad estás necesitando sentirte necesitado para poder cubrir tu vacío existencial. Deme algo muy carente, eso, por ejemplo, necesitar de la necesidad del otro. Ahora que te dijiste esto de los griegos, me recuerda esto de, vamos a meterlo un poquito, si Dios nos hizo imagen y semejanza, o está dentro nuestro, qué mejor que conocerse para conocerlo, si nos metemos más dentro de la espiritualidad, ¿no? Desde ahí, o por lo menos esa es mi mirada. Exactamente. Bueno, Rami, eso sería, no sé si tienen preguntas o sería bueno que lo pudieran dejar escrito en caso de este video, vivo, si no se cortó la conexión ni nada, vamos a subirlo. Si te podemos ver bien y no vemos nada más que cuadrado, lo vamos a subir. Contanos un poco de qué se viene dentro de muy poquito. Bueno, para todos los que están aquí en Valencia, el sábado 2 de diciembre, en el espacio Ronda de Valencia, voy a estar dando una charla. Sí. Voy a estar dando una charla sobre precisamente personas altamente sensibles. Y bueno, y eso, una charla que va a ser, supongo, interactiva, porque siempre hay alguien que se identifica con algo, con algún rasgo. Yo creo que en este preciso momento todas las personas que están en este vivo, bueno, por algo han conectado, ¿no? Algo les ha resonado en relación a ello. Literal. Así que bueno, quedan todos invitados. Los que estén allá, aprovechenla. Es mi consejo, mi humilde consejo desde este lado. Aprovechenla, disfrútenlo, regálense ese encuentro y nosotros nos estamos viendo. Así que desde acá, muchísimas gracias por este espacio, por desasnarnos, hermosa palabra, por encontrar algo más, porque vuelvo, entiendo que un montón de las personas que están acá, me invento yo, que o tienen a alguien que es sensible, o en algún momento han dicho, ay, no, es exagerado o exagerada lo que estás haciendo, y con esta, vamos a tirarlo humilde, gotita de conciencia, para mí es un montón, mucho más que una gota, podemos básicamente relacionarnos mejor, que al fin y al cabo es lo que generalmente hacemos los seres humanos. Sí. Sí, estoy viendo, May, una amiga, ahí está escribiendo, ¿no? Si vemos la vida, las personas altamente sensibles, si vemos la vida desde el amor, yo creo que no necesariamente
necesariamente. Sí deberíamos apuntar a eso. Deberíamos apuntar a ver la vida desde el amor, porque uno no puede dar lo que no tiene. Entonces la primera historia es cómo aprendo a amarme. Y a veces amarse significa decir que no. Y Uf, cuesta un montón decir que no, cuesta un montón, pero es el principio de todo. O sea, el principio de todo es qué soy yo de que no soy yo. Fíjate que el principio, cuando uno nace, o sea, primero sos todo con tu mamá, hasta que te das cuenta en la angustia del 8º mes que no, que se trata de otro ser humano. Bueno, y a partir de ahí hay todo un trabajo a lo largo de toda la vida de amarnos. Entonces, cuando sos sensible, lo primero es, ¿cómo hago yo como para tener los recursos necesarios para aceptarme primero a mí mismo y desde ahí poder amar a los demás? El mejor escenario sería ama a tu prójimo como a ti mismo, pero viste que esto no siempre, no no, siempre no sucede siempre así. funciona. Y es más, la generalidad es amamos a la afuera y en ningún momento o en pocos Y, momentos nos vemos a nosotros. Nota mental, nos vamos a anotar cómo decir que no. sí, o que yo te diga cuál es la persona más importante de tu vida, ¿no? Si yo te Déjalos pregunto, ahí. ¿cuál es Sí, la no. persona? Yo tengo mi respuesta. Claro, Generalmente está en el afuera, pero bueno. generalmente están en la afuera. Bueno, abrazo a todos, abrazo Lau, te quiero. Muchas Abrazo gracias Diego, a abrazo todos Maya, a y todos los que están gracias. acá y gracias por estar. Abrazo enorme. Nos vemos prontito. Chao, Eso, chao. sí. Chao, Adiós. chao.